Hola, buenas tardes compañeros. Yo soy Alejandro Ismael Panzo Carrera de la licenciatura en Educación Primaria del sexto semestre del Grupo A. Y hoy vengo a presentarles la teoría de la psicología funcionalista de Edward Claparède. Para empezar, tenemos que saber qué es la teoría funcionalista, ya que para ellos su objetivo era conocer el funcionamiento de la mente, así como de la conducta, en un intento para ayudar a la adaptación del organismo con el entorno. Edward Claparède, 1873 a 1940. Él nació en Campey, cerca de Ginebra. Estudió medicina y en 1897 se doctoró en neurología y psicoterapia. Y en el año de 1912 fundó el Instituto James-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau. Su concepto de la educación es que debería ser funcional, ya que ésta toma las necesidades del niño y las usa como palanca para la actividad que se desea adquirir. Para él hay tres puntos de vista de tipo psicológico: el estructural, mecanismo y el funcional. El estructural determina la estructura, la disposición de los elementos que intervienen en cualquier actividad psicológica. El mecanismo intenta fijar el modo por el cual la actividad psicobiológica se engarza entre sí los elementos descubiertos en el análisis estructural. En el funcional se intenta aclarar el desempeño de la vida del ser humano por un determinado proceso. Y estos tres puntos están en estrecha relación y cada uno puede decir que responde a una pregunta. El estructural es el qué, el de mecanismo el cómo y el funcional es el dinámico. Ahora, vamos a hablar de sus aportes a la educación. Él decía que la educación debía basarse en el niño, ya que él va a ser el primer factor en el cual tenemos que ir elaborando sus trabajos para que pueda aprender correctamente. También nos dice que la infancia es un conjunto de posibilidades creativas que no deben ser frenadas. La necesidad del ser humano debe saber investigar y trabajar. También creó la teoría del juguete. El eje de la educación es la acción y no solo la instrucción. Su pedagogía infuncional. Esta se basa en las necesidades del niño. Para él la infancia es la edad de la plasticidad. Planteó la necesidad de promover las actividades del niño en el aula. Teoría del juguete. Según Edward Claparède, el juguete es un objeto que generalmente sirve para entretener al niño de nivel preescolar. Este juguete puede ser cualquier objeto que le divierta, ya sea algún lapicero, una lapicera o lo que se encuentre en su entorno, pero que tenga que ver de acuerdo a la necesidad que tiene y a su etapa de desarrollo. El niño con el juguete persigue un fin ficticio, el mundo del cómo sí, en el cual él crea su mundo y crea posibilidades de opciones. Este juguete brinda la oportunidad de obtener al niño la compensación que la realidad le niega. Ahora, hablaremos de una de tantas leyes que tiene. Ley de la necesidad. La ley de la necesidad Clapper la formula del siguiente modo. Toda necesidad tiende a provocar las reacciones apropiadas para satisfacerla. Y esta ley es la fundamental de las leyes de la conducta. Ley de la extensión de la vida mental. Su formulación es la siguiente: el desarrollo de la vida mental es proporcional a la desviación existente entre las necesidades y los medios de satisfacerla. Su función es remediar la insuficiencia de adaptación natural del organismo, así que busca los medios para subsistir y adaptarse. Ley de la pérdida de la conciencia. El individuo participa conscientemente de un proceso, de una relación o de un objeto, tanto más tarde cuanto más pronto y durante más tiempo su conducta ha implicado el uso automático inconsciente de este proceso, de esta relación o de este objeto. ¿A qué se refiere esto? A medida de que se automatiza un acto, ya llega el punto en que se va empezando a hacer inconscientemente sin la necesidad de hacerlo como tal, prescribirlo o hacerlo ya intencionalmente. Ley de la anticipación. Toda necesidad que por su naturaleza corre el riesgo de no poder ser inmediatamente satisfecha, aparece anticipadamente, es decir, antes de que esté en peligro la vida. O sea, que las necesidades que por su naturaleza exigen tiempo en su satisfacción se manifiesta anticipadamente antes de que se produzca un desequilibrio tanto físico
como mental en el individuo. En sí podría tomarse como un mecanismo protector o adaptativo que evita que la vida de la persona se encuentre en peligro, por lo así. Ley del interés. Interés, la atracción que un sujeto siente hacia una actividad u objeto. Es obvio que aquí se considera objeto cualquier persona, animal o cosa. El interés es lo que nos importa en un determinado momento como consecuencia de que responde a una necesidad que reclama su satisfacción. Para empezar, el interés es el principio fundamental de la actividad mental. La justificación de nuestra conducta está determinada por lo que nos interesa. Las conductas y reacciones están basadas en el interés, y este interés proviene de una necesidad. Ley del interés momentáneo. Se refiere esta ley a la concurrencia simultánea de varios intereses en un mismo sujeto. En este caso, como en todo conflicto, dominará el más fuerte. La necesidad más urgente en el momento considerado, el interés más intenso, domina a los demás y produce a la reacción. ¿A qué se refiere esto? Que en determinadas situaciones puede ser que tengamos dos intereses despiertos que chocan entre sí, y como nos lo dice, pueden ser momentáneos, pero el que nos interese más o sea más fuerte, o sea, el que sea más interesante para el individuo, será el que tome el lugar y gane la atención del sujeto para satisfacerla. Y la siguiente procede a segundo plano. Ley de la producción de los semejantes. Ante una necesidad se produce siempre una reacción, según hemos dicho repetidamente, pero de todas las posibles, ¿cuál es la dirección en la que la reacción se produce? Toda necesidad tiende a reproducir las reacciones o situaciones que anteriormente le han sido favorables y a repetir conducta precedente han dado buen resultado en la circunstancia semejante. ¿A qué se refiere? A que si hemos tenido alguna necesidad anteriormente que sea semejante a la que estamos viviendo actualmente, y esta nos ha servido o fue favorable en aquel momento, ahora se produce una reacción semejante y sabemos cómo poder satisfacer la necesidad que es parecida a una anterior. Ley del tanteo. Cuando la situación está nueva que no evoca ninguna asociación de semejanza, o cuando la repetición de lo semejante es ineficaz, la necesidad provoca una serie de reacciones en busca de algo de tanteo. Esta ley se lleva a cabo si la ley de la producción de lo semejante es que no la pudimos llevar a cabo para satisfacer nuestra necesidad, ya que como no hemos tenido ninguna necesidad, por decirlo, igual o parecida a la que estamos viviendo, se lleva a cabo el tanteo para poder buscar una conducta adecuada para esta necesidad. Ley de la compensación. Cuando el equilibrio es perturbado, no puede hacerse por una reacción adecuada, se compensa con una reacción antagónica de la desviación que suscita. Para un ejemplo claro para la compensación es cuando, por ejemplo, cuando lo que dicen muchas veces, cuando se pierde un sentido se agudiza otro. Por ejemplo, en muchos casos podemos, no sé, perder la vista, pero se nos puede agudizar el sentido del oído, del gusto, del olfato, se nos agudiza. Eso se compensa ya que se hemos perdido, por decir, la vista, y se compensa con algún otro atributo. Así es. Y un claro ejemplo en la escuela de compensación es cuando un alumno puede ser, no sé, digamos, bueno en los deportes, pero malo en el estudio. Esto se está compensando su falta de, por decir, inteligencia con su deportismo o físico. Y viceversa, cuando un alumno puede ser muy inteligente, puede ser que no sea tan bueno en los deportes, y por eso se compensa su inteligencia con su falta de deportismo.